poder iniciar este ciclo de reuniones, de encuentros en conjunto con FADA. FADA es una institución que nosotros admiramos mucho en Los Grobos y yo personalmente. Y bueno, conozco a David y a todos, muchos de los socios, de los creadores de FADA, de los fundadores, con los cuales tenemos mucha amistad y demás, y sigo con mucho interés la información que producen y la que desarrollan. Entonces, para nosotros es un honor poder hacer esto en conjunto, que es un ciclo de charlas sobre política agropecuaria, que se va a dar básicamente el año 2022, pero como teníamos ansiedad, ambos, decidimos no esperar al 2022 y arrancar este año, fin de año, como inicio de esta serie de actividades que van a ser alrededor de 4 o 5 charlas a lo largo del año. Decidimos de común acuerdo que el tema de la inserción internacional era un tema prioritario, importante y a veces un poco más alejado de la agenda pública y también no tuvimos absolutamente ninguna duda en invitarlo a Jorge Castro, que también es un referente para todos nosotros sobre este y otros temas. Después lo vamos a presentar a Jorge. Y también en esta fue invitado Jorge Neme, el actual vicejefe de gabinete. Lamentablemente Jorge nos comunicó que tenía la agenda absolutamente complicada y que no iba a poder estar él, pero va a estar una persona que fue su mano derecha en la Cancillería, que es Pablo Sívori, que también después lo vamos a presentar. Así que David, te dejo a vos para que arranques. Bueno, Gustavo, en primer lugar, muchas gracias por la introducción. Para FADA también es un placer trabajar en este ciclo de charlas con vos y Los Grobo y por supuesto con estos invitados de lujo que tenemos hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a los que después se van a sumar en el offline. Vamos a arrancar con una muy breve presentación de un par de diapositivas mías, con algunos datos que preparamos en FADA para tratar de disparar algunas de las discusiones y después nos vamos a meter de lleno en la charla con estos dos invitados de lujo que tenemos hoy, con el objetivo principal, que es un poco el título de la charla, son los desafíos urgentes de la inserción internacional, obviamente un poco más visto desde las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, que es donde trabajamos más nosotros, pero también con una mirada obviamente hacia todo el país. La primera pregunta que buscamos tratar de introducir es ¿qué exportamos? Principalmente cuando hablamos de exportaciones agropecuarias y agroindustriales. Durante el primer semestre de este año, el 72% de las exportaciones que hizo Argentina vinieron de las cadenas agropecuarias y agroindustriales. Esto es, más de 7 de cada 10 dólares que exportó el país vino de estas cadenas. ¿Cuáles son las principales cadenas? Soja, que representa el 46% de todas estas exportaciones, maíz, trigo, bovino y pesquero, que son los primeros 5 complejos exportadores del agro. Si tratamos de agrupar estos complejos, 75% prácticamente son complejos relacionados a los granos, casi un 12% relacionados a las economías regionales, más de un 7% de las carnes, casi un 2% de lácteos. Y entre los principales complejos exportadores, acá tenemos datos de 20, de los principales 20, tenemos algunos como los que ya nombramos, pero también girasol, cebada, lácteos, complejo vitivinícola de la uva, maní, forestal, peras y manzanas, avícola, limón, legumbres, arroz, ovino, té, porcinos, yerba, entre otros. Esta enumeración que hice fue para poder también ver la gran diversidad de productos y seguro que cuando ustedes fueron escuchando nombrar cada uno de estos productos, se fueron imaginando distintas partes del país, porque esa es una gran característica de estas producciones, de estas exportaciones, que es la regionalidad que tienen, el federalismo que tienen, están repartidas de punta a punta del país
y generan empleo y desarrollo en lugares donde no hay muchas otras actividades económicas muchas veces que generen algún tipo de actividad económica genuina. Cuando vamos a estos productos, vemos que su nivel de inserción internacional es alto. Acá vemos cada una de estas cadenas que nombramos y cuánto de lo que producen exportan. Por ejemplo, exportamos el 94% de la producción de té, el 93% de la producción de maní, el 91% de la producción de limón, el 78% de cebada, el 74% de soja, el 64% de pesquero, 64% de maíz, 60% de peras, 59% de legumbre, 59% de trigo, 52% de girasol, y así podría seguir con algunos más. Acá vemos, si esto les hacemos un promedio simple a estas 20 cadenas, nos da que en promedio cada cadena exporta el 52% de lo que produce. Es decir, que tenemos cadenas productivas, agropecuarias, muy orientadas hacia el mundo. ¿Qué sería, me pregunto yo, de regiones como Río Cuarto, donde se originó FADA, que producen soja, el 73 cuartas partes de la producción de soja se exporta, que produce maíz, 2/3 partes del maíz que produce se exporta, que produce carne bovina, 1/4 de la carne bovina que se produce se exporta. ¿Qué sería de regiones como esta, o ni hablar de Misiones con el té y la yerba, o de Mendoza con la uva? ¿Qué sería de estas regiones sin esta presencia internacional que tienen nuestros productos? Que además Argentina cumple un rol muy importante. Somos el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, el primer exportador mundial de aceite y jugo de limón, de porotos, de maní, de maíz, el segundo de yerba, el tercero de soja, y muchos de nuestros productos representan una parte importante de los productos que se comercializan en el mundo. Por ejemplo, 1 de cada 4 kilos de maní que se exporta en el mundo viene de Argentina, casi 1 de cada 2 productos relacionados al limón, derivados de limón, cerca del 47% del aceite de soja, el 33% de la harina, y así con muchos otros productos. Con esto, resumir, tenemos cadenas agropecuarias y agroindustriales que dependen de la exportación y a su vez un mundo donde nuestros productos son relativamente importantes, obviamente dependiendo de cada producto. Y esto nos lleva a la pregunta de a quién le vendemos, y la idea de traerlo a colación era que después podamos charlar principalmente algunas cuestiones relacionadas a la política internacional, de dónde vienen algunas demandas, el desafío de cómo relacionarnos con algunos bloques económicos y con otros. Primero lo que armamos fue este gráfico de concentración de destinos para entender qué porcentaje de las exportaciones va a los principales destinos y entender si se exporta relativamente a pocos países o se exporta relativamente a muchos países, porque esto es importante porque si tenemos pocos compradores o gran parte de la exportación se concentra en pocos compradores, dependemos un poco más de su economía, de la relación política que tengamos, de los acuerdos de tipo comercial y sanitarios que tengamos con esos países. De estas 20 cadenas analizadas, en promedio, los 5 principales países a los cuales le vendemos concentran el 62% de las exportaciones. Hay algunos complejos con mayor concentración, como son los cárnicos. Acá vemos porcino el 90%, bovino, ovino, avícola, que están por encima de la media, lácteos también, y después algunos productos variados como la cebada, el té, el arroz, las peras y manzanas, el limón, donde exportamos gran parte de la producción a relativamente pocos países. Que de nuevo es importante para entender cómo nos relacionamos y cómo nos afecta la vida y el quehacer de estos países. Y acá lo que hicimos fue poner estas mismas 20 cadenas, estos 5 principales destinos de los que hablábamos, en banderas, como para tratar de identificar si encontramos algunas características comunes a cada una de las cadenas. Lo primero que resalta cuando vemos esta gran cantidad de banderas, y muchas de las cuales yo no ubico, las tuve que buscar, y probablemente algunos de ustedes tampoco las ubique, es
el gran potencial exportador que tienen nuestras cadenas. Si entre los principales 5 destinos tenemos montones de banderas que no tenemos ni idea de qué país son, demuestra un poco el potencial y la capacidad exportadora que tiene Argentina, que tienen nuestras regiones, que tienen nuestras empresas para poder llegar a estos mercados. Pero más allá de eso, ¿qué podemos encontrar en algunas cuestiones en común para pensar esto de la política internacional? Cuando miramos los granos, acá tenemos soja, maíz, trigo, girasol, cebada, maní, arroz, a excepción por ahí de maní, que tiene entre los principales destinos a Países Bajos, Reino Unido, después algunos países como Polonia, Rusia, China, y el girasol, donde también está metido Países Bajos, Australia, está metida España. El resto en general de los destinos de los granos son países de ingresos medios a ingresos bajos, países principalmente concentrados en Asia, tenemos a Vietnam en algunos de los principales lugares, a China, a India, en Asia decíamos, algunos vecinos nuestros, tenemos Brasil en varios de los principales lugares, a Chile y algunos países musulmanes, tanto de África como también asiáticos y de Oriente Medio. Por ejemplo, la segunda posición en la exportación de maíz fue a Egipto durante el primer semestre. Eso con lo que es granos. Entonces, para resumir un poquito, excepto algunas excepciones, principalmente países de ingresos medios a bajos, decíamos principalmente Europa, algunos vecinos nuestros y algunos de Medio Oriente, perdón, principalmente de Asia, dije Europa, principalmente de Asia. Después cuando vemos las carnes, ahí resalta bastante China, que se ha convertido en el principal destino de los bovinos, del sector avícola, del sector porcino, y ocupando los segundos lugares en el caso de las exportaciones ovinas y pesqueras. Después tenemos, bueno, otra gran cantidad de países, pero relativamente en las principales carnes, en las carnes terrestres principalmente, pocos países de ingresos altos. Tenemos a Israel, tenemos a Alemania, en el ovino también Alemania, Italia, pero en general también países de menores ingresos y algún país vecino en ese sentido. Donde sí detectamos países de mayores ingresos son en muchas de las exportaciones de las economías regionales, la exportación de tal, peras y manzanas, limón, donde por ejemplo en estas 4 tenemos Estados Unidos como principal destino, Países Bajos, Italia, Canadá, Reino Unido, entre los principales destinos de las exportaciones. Esto cabe mencionar que después de los complejos cárnicos y lácteos son los segundos más complicados en términos sanitarios también para lograr las aperturas. Bueno, un poco la idea era traer alguna de estas ideas, de esta imagen que no a menudo vemos y por ahí no vemos, normalmente no tenemos una imagen tan clara de a dónde van nuestras principales exportaciones. Y para cerrar, también mirando un poco al mundo, cabe mirar algunas de nuestras políticas en el contexto mundial para entender si estamos promoviendo las exportaciones o no, y un poco también entender qué están haciendo otros países. Este primer mapa compara los derechos de exportación como porcentaje de la recaudación, está hecho en base al Banco Mundial con datos del FMI, que básicamente mide eso, cuánto representan los derechos de exportación de la producción. Y acá vemos que en los niveles que está Argentina solo comparte lugares con países como Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Islas Salomón, que en general sus derechos de exportación están más orientados a exportaciones de tipo petrolíferas o exportaciones minerales. Nosotros somos los únicos que tenemos derechos de exportación en magnitud para productos de tipo agrícola. Y eso también se ve reflejado en un estudio que hace todos los años la OSD, que mide el estimado del apoyo al productor. Acá mete políticas como los subsidios, políticas como los derechos de exportación, como las restricciones a las exportaciones. Y en general vemos que la gran mayoría de los países donde esto se mide
tienen un apoyo positivo. De hecho, hasta está incluido un poco en el nombre lo que se esperaba del estudio, que haya apoyo. Mientras que solamente 3 países de los que están medidos tienen un apoyo negativo, es decir, que en lugar de apoyar a la agricultura, se le quita, y estos son los casos de India, Vietnam y Argentina, con Argentina triplicando la magnitud de negativo que tienen India y Vietnam, y en India y Vietnam principalmente esto está impactado por restricciones a las exportaciones, al tipo de las que tenemos nosotros más recientemente en carne y en maíz. Pero bueno, esto era como también para poner algunas de estas cuestiones que por ahí se discuten a la hora de hablar de los precios internos, a la hora de hablar de la recaudación fiscal y a la hora de hablar del incentivo a las exportaciones, como para tener una dimensión de qué está haciendo el resto del mundo o cómo está el resto del mundo en estos términos. Gustavo, te paso la posta para que sigamos charlando. Bueno, muchas gracias. Quería presentarles a Jorge Castro, que no necesita mucha presentación, es sumamente conocido y su currículum dice que es abogado, periodista y analista de política internacional con mucha presencia en distintos medios, pero quiero decir eh, lo que no está en el currículum de Jorge. Jorge es un analista imprescindible, por lo menos para mí y para muchos que conozco. Imprescindible para todos, los que están de acuerdo con lo que dice y los que a veces no están de acuerdo tanto con lo que dice. Yo siempre me gusta decirlo públicamente, pero yo lo escuché por primera vez a Jorge Castro a principios de la década del 90 en una conferencia que él dio y mi cabeza cambió para siempre después de haberlo escuchado. Él hablaba sobre el tema de la globalización, sobre el tema de la innovación, sobre el tema de la competitividad en la globalización y instaló en mi cabeza una forma de pensar diferente. Así que yo estoy eternamente agradecido a Jorge por esa influencia que ha tenido en mí. Así que, sin más, Jorge, te escuchamos y nos gustaría escucharte sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación a vos y a Fada, que me permiten participar de este importante seminario. La inserción internacional es el camino que la Argentina tiene frente a sí para participar en forma activa y autónoma de las principales corrientes de la época, tanto en el plano económico como político y tecnológico. Por eso, la inserción internacional del país es inseparable del cruce de sus ventajas comparativas en materia de producción, cruzadas con el signo de la época, que es la revolución del conocimiento. No hay análisis productivo de ningún tipo posible si no se lo caracteriza alrededor de esta variable novedosa históricamente, que es la revolución del conocimiento. La Argentina es un país mediano, ubicado en América del Sur, es el segundo en orden de importancia después de Brasil. Por eso, su espacio de acción geopolítica es el sudamericano. Actúa en un sistema global absolutamente integrado por la revolución de la técnica, donde no hay posibilidad alguna, ni siquiera como metáfora literaria, de la reaparición de la Guerra Fría de la década del 60 del siglo pasado. Hoy se compite, sobre todo entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la República Popular China, ante todo en lo que se refiere a capacidad de innovación
y en la búsqueda del dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial. Este es el poder en nuestra época. El poder en nuestra época no es ni el territorial, ni el económico, ni el militar. El poder en nuestra época es el dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial, que son básicamente tres. La primera, la decisiva, la inteligencia artificial. Luego, la Internet de las cosas. La tercera, la robotización. Por eso es que en este cuadro, donde lo que hay es una integración completa, guiada y construida por la revolución de la técnica del sistema mundial, el capitalismo se ha unificado completamente en el siglo XXI, y donde acá lo que se compite en este sistema mundial es por la capacidad de innovación, la capacidad de aumento de la productividad, y esto básicamente significa se compite a través del conocimiento. Dada estas características del sistema mundial de nuestra época y la ubicación de la Argentina dentro de este sistema como país sudamericano, el segundo en orden de importancia después de Brasil, cuya acción geopolítica se realiza primordialmente en el espacio sudamericano, la relación internacional principal que tiene la Argentina no es ni con la República Popular China, ni tampoco con los Estados Unidos, que son simplemente criterios de vigencia de la ley de gravedad en nuestra época. Porque estas dos superpotencias son las que encabezan la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, tienen en sus manos la esencia del cambio tecnológico y científico de nuestra época. De modo que establecer relaciones con los Estados Unidos o con la República Popular China no es otra cosa distinta más que el reconocimiento de la vigencia de la ley de gravedad en este momento de la historia del mundo. Pero la relación fundamental en términos geopolíticos de la Argentina, país sudamericano de importancia mediana, es con Brasil, que es el punto primero de su inserción en el mundo y el aliado estratégico fundamental para actuar en conjunto en la política global del siglo XXI. Este es un punto que conviene establecerlo desde el comienzo. La relación con Brasil, en suma, es el vínculo privilegiado que la Argentina tiene en el mundo, más allá, obviamente, de la que mantiene con las dos superpotencias. La superpotencia primordial, que son los Estados Unidos, y la superpotencia ascendente, que es la República Popular China. El ejemplo más notable y reciente de lo que significa la estrategia de inserción internacional de la Argentina en el momento actual, que surge del cruce entre las ventajas comparativas que el país tiene y la revolución del conocimiento, es la aprobación dispuesta en las últimas 2 semanas por una innovación tecnológica y científica de la Argentina de importancia global, que es el trigo transgénico denominado HB4 y que ha sido aprobado por Brasil. Brasil es, en términos de la producción agroalimentaria mundial, el segundo gran productor de agroalimentos del mundo en el momento actual, después de Estados Unidos. Y solo indica, por lo menos, por ejemplo, es lo que cree la FAO, que en los próximos 10 años Brasil va a ser la primera potencia agroalimentaria del mundo,
por encima de Estados Unidos. En estas condiciones, lo que acaba de hacer Brasil al aprobar esta innovación de vanguardia del complejo agroalimentario argentino y de su sector de punta en materia de conocimiento biotecnológico, que es esta alianza estratégica extremadamente exitosa que se ha sucedido en los últimos 15 años entre el sector público y el sector privado de la Argentina. Lo que significa básicamente el CONICET, Bioceres y la Universidad Nacional del Litoral es lo que ha permitido surgir, lo que permite expresar y plantear lo que implica en el momento actual la inserción de la Argentina en el mundo sobre la base de sus ventajas comparativas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de avanzar en la frontera del conocimiento biotecnológico, que a su vez es la expresión de la dimensión biológica de la cuarta revolución industrial, que es la primera de las revoluciones industriales, que tiene una preocupación por adoptar las leyes de la vida en vez de explotar la naturaleza, como sucedió con las anteriores revoluciones industriales. En este sentido, es que acá hay un cruce de tendencias que indican que la Argentina está en la punta de este proceso mundial de búsqueda de competitividad fundado en el conocimiento. Hay que agregar, y este es un dato estratégico de especial importancia, que el trigo transgénico HB4, que acaba de ser aprobado por Brasil, es un producto 100% argentino, surgido de la colaboración tanto del Estado como del sector privado, Bioceres, CONICET, Universidad Nacional del Litoral, y que constituye una auténtica empresa nacional de tecnología avanzada propia del siglo XXI. En otros términos, en un sector crucial del sistema mundial actual, el conocimiento, el sector del agroalimento, la Argentina está actuando con total autonomía y con una extraordinaria creatividad y utilizando los recursos tanto del Estado como del sector privado para alcanzar una posición de vanguardia, de punta, nada menos que en materia de biotecnología, esto es la dimensión biológica de la cuarta revolución industrial. Esta es la expresión, además, de un sistema de producción agroalimentario que es capaz de responder al desafío de la época, que es el cambio climático o calentamiento de la atmósfera. El HB4 es un producto transgénico que permite reducir significativamente los efectos decrecientes en la producción de la sequía. Lo que significa en otros términos que es la respuesta a un desafío fundamental que enfrenta el sistema mundial en el momento actual, en todas partes del mundo al mismo tiempo. Tiene, por lo tanto, el HB4 un extraordinario sentido de oportunidad histórica. Esto es lo que le otorga especial relevancia. Por eso es que hay que agregar un dato estructural que en la visión estratégica de la Argentina adquiere una relevancia fundamental, que es que a través de Bioceres, el complejo agroalimentario argentino participa en el Nasdaq de Wall Street. Esto es el principal indicador de empresas de alta tecnología de Estados Unidos y del mundo, y que por lo tanto
allí donde se concentra el conocimiento en materia de producción agroalimentaria de punta, el complejo agroalimentario argentino, a través de Bioceres, está presente en esto que es un nudo de una red de conocimiento y de financiamiento. Se puede, por lo tanto, resumir la situación en estos términos. La Argentina es hoy la primera en el mundo junto con Estados Unidos en materia de biotecnología avanzada y su producción agroalimentaria. Es la vanguardia de la bioeconomía mundial, que a su vez es la base material que sustenta el cambio tecnológico y científico más avanzado del siglo XXI. Una observación final de orden metodológico. Dicen Roberto Visank y Bernardo Kosakov. A partir de la década del 90, dicen estos dos pensadores y científicos, la nueva producción agroalimentaria argentina se organiza en forma de redes y de acuerdo a su lógica, a la lógica de las redes, que es la lógica no solo nacional, sino también intrínsecamente transnacional. Significa que ya no depende la producción agroalimentaria argentina a partir de los cambios experimentados en la década del 90, ya no depende de la propiedad territorial. Sino que el factor fundamental de este complejo agroalimentario de nuevo tipo que ha surgido a partir de las reformas de la década del 90, ya no es la propiedad de la tierra, sino el conocimiento. Lo que ha ocurrido en la Argentina en este periodo a partir de la década del 90 es que la producción agroalimentaria sustentada crecientemente en el conocimiento se ha desterritorializado. Y se ha convertido en un protagonista esencial del sistema global, tanto científico y tecnológico como financiero. Por eso es la punta de lanza de un sistema y de un país extraordinariamente competitivo, cuya ventaja comparativa central no son sus extraordinarios recursos naturales, sino la excepcional riqueza y creatividad de su capital humano. En la línea, en definitiva, inaugurada en su momento por Bernardo Husay, Luis Federico Leloir y César Milstein, los 3 premios Nobel de Ciencias Duras que tiene la Argentina y también América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.
tengo un montón de preguntas y seguramente mucha gente más, pero déjenme introducirles a Pablo Sívori, que comenté al principio. Lamentablemente Jorge Neme no nos puede acompañar. Jorge es vicejefe de gabinete y tiene un montón de cosas que le han aparecido a último momento, así que se disculpó. Dije lamentablemente, pero en realidad por suerte no está Jorge Neme y está Pablo Sívori, a quien conozco mucho y es un gusto presentarlo. Pablo ha sido la mano derecha de Jorge en Cancillería. Es, bueno, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es economista y ha hecho una maestría en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Se ha especializado en desarrollo regional y en comercio internacional, docente de varias universidades y ha trabajado en distintas funciones en el sector público y en el sector privado. Es un gusto tenerte, Pablo, te agradezco mucho y nuestra inquietud es a alguien a quien yo aprecio, conozco y conozco tus valores profesionales y humanos, con una experiencia ya de más de 2 años en el gobierno, en Cancillería, que bueno, nos puedas contar desde adentro de Cancillería los desafíos que has tenido y tenés que llevar adelante, los obstáculos, las restricciones, que nos ayudes a nosotros, que la mayoría de gente que te escucha acá es del sector privado, que no tiene la experiencia del sector público, que nos ayudes a entender con una mirada desde adentro. Así que te agradezco mucho tu participación y te escuchamos con toda atención. Bueno, buenas tardes a todos. Un especial saludo de Jorge Neme, me pidió que te envíe Gustavo a vos y a todos los que están presentes y obviamente gracias por aceptar el reemplazo, primero y fundamental. Yo sé que es mejor, sé que es mejor. No sé si para tanto, pero bueno. El suplente que el titular. Bueno, voy a tratar de empezar por el contexto. Me parece que es un punto importante porque obviamente las oportunidades y las restricciones tienen que ver con el contexto. Pero, y que ese contexto también me permita plantear un poco cuál es la perspectiva, al menos de esta Cancillería y de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, sobre cuál debe ser la inserción internacional de la Argentina o el posicionamiento y la búsqueda de la Argentina de insertarse en este concierto global. Obviamente no voy a decir cosas novedosas en mi principio, pero básicamente partiendo de la inserción internacional de Argentina en materia de comercio internacional, lo primero que uno vislumbraba era una Argentina con una dinámica exportadora flaca, digamos, ¿no? A partir de 2011, una tendencia, digo, estable o decreciente, si uno lo mira en unidades de nuestras exportaciones, con una participación creciente de la producción primaria en su composición, con una concentración en materia de destinos, cuando uno sacaba los commodities agropecuarios, pero cuando uno incluía todo, un mayor número de destinos a los cuales llegamos, pero una importante disminución en materia del número de empresas que participaban del comercio internacional. Pensemos que del 2011 a la época hubo una disminución de cerca de unas 4.000 empresas que dejaron de participar del comercio exterior argentino. Y esas 4.000 empresas representan casi un 25% del total de empresas que participaban del comercio exterior. Entonces, el primer punto ese era el escenario de salida. El segundo es, ¿qué perspectiva hacemos pensando cómo la Argentina se inserta en el mundo? Porque la verdad que partir mirándose el ombligo no tenía mucho sentido. Entonces lo primero era entender el mundo, para dónde iba el mundo tan complejo como el que se acaba de describir, ¿no? Con dos grandes potencias peleándose entre sí, esta necesidad de entender el mundo y no vincularse de manera inteligente con el mundo. Entonces cuando uno miraba cuál es la perspectiva global, lo primero que uno entendía o veía o los números indicaban era que el mundo
estamos hablando pre-pandemia, pero después la pandemia generó un bache, pero creo que las tendencias siguen en el mismo sentido. El mundo caminaba hacia un crecimiento moderado en materia de producto, pero con un mayor dinamismo del comercio internacional. Ahora, en ese dinamismo del comercio internacional, lo que vislumbraba los números globales era obviamente a Asia impulsando ese comercio, sobre todo en base a la necesidad de alimentar a su población, a África siendo un actor relevante hacia el futuro, esencialmente por un problema estructural de África que tiene que ver con que presenta la mayoría de los países, salvo los que producen petróleo, un déficit comercial, un proceso de urbanización, un creciente incremento de los ingresos medios de la población, que sean bajos, incrementales, y una necesidad de desarrollar el sistema agroalimentario por la imposibilidad de seguir en un proceso de importación de alimentos, porque sus condiciones macroeconómicas lo iban a impedir. Y una región de Latinoamérica en la cual se prevé que triplique sus importaciones de bienes manufacturados en los próximos 6 años. Y obviamente los mercados ya consolidados tradicionales, América del Norte y Europa, manteniendo su crecimiento vegetativo, pero siempre teniendo el peso que tienen, sobre todo en materia de la complejidad del consumo. Y lo vinculo a esto con los primeros gráficos que se mostraban sobre los destinos de nuestras exportaciones y los niveles de ingreso medio de la población. Y ahí, en ese escenario, es bueno cómo nos paramos como país, qué queremos y hacia dónde queremos llevar nuestro país en materia de inserción internacional. El primer punto era cómo logramos que esa inserción internacional finalmente tenga un impacto sobre el bienestar de la población y el desarrollo territorial equitativo de la Argentina. Entonces, fundamentalmente, el primer punto era buscar complejizar esa matriz productiva. Y ahí voy a lo que se planteaba recién. Digo, un mundo que compite ya más en materia del conocimiento y la innovación permanente de productos que en productos de bajo valor y de grandes escalas. Ahora, esto implica que la Argentina tiene que abandonar la producción agropecuaria extensiva, por supuesto que no. Estoy convencido que esa producción extensiva de soja y de maíz es también lo que le ha dado cuerpo y sustento a todos los desarrollos tecnológicos que vinieron a posteriori, tanto en materia de maquinaria agrícola como en materia de biotecnología, como en materia del resto de las ciencias y de la tecnología que se ha generado. Pero claramente la mirada nuestra argentina tiene que vincularse inteligentemente con algunos lugares del mundo en términos de proveedor de alimentos, buscando complejizar la relación que hoy tiene, y se tiene que vincular con otras regiones del mundo como proveedor de tecnología, de know-how. Y ahí vuelvo al HB4, solo como un ejemplo. Entonces, el primer punto es tener que consensuar esa mirada con el sector privado, digo, una mirada del sector público que puede estar acompañada o no por el sector privado. Entonces, el primer desafío es tener esa visión compartida. Y obviamente ahí yo, al menos de nuestra experiencia, uno no encuentra dificultades ni restricciones, sí encuentra un trabajo compartido sobre ponerse a pensar si los destinos en los que hoy estamos son los mejores destinos mirando hacia el futuro. Y solo a modo de ejemplo, uno mira en algunos sectores una fuerte concentración que diría bastante riesgosos en materia de posicionamiento. Me refiero, solo para dar un ejemplo, al sector de los cítricos dulces, posicionado 70% en Europa, con España y Sudáfrica como principales competidores, ¿no? Entonces, si uno ahí no necesita trabajar con el sector privado, en decir, tenemos un desafío de pensar cómo diversificamos esos mercados, porque hoy hay mercados, y cómo trabajamos juntos el sector público y el sector privado en lograr introducirnos en esos mercados. Pero luego empieza un desafío mayor, que es cómo logramos empezar a posicionarnos y a generar una estrategia para ser proveedores de tecnología y entrar en lo que se planteaba recién, ser jugadores importantes en materia de una revolución del conocimiento. Ahora, ahí empiezan a aparecer distintas restricciones y oportunidades. En primer lugar, las restricciones que uno encuentra son
las restricciones de carácter macroeconómico en términos de la gimnasia que uno puede tener para generar o generar instrumentos o sacar algunos que puedan considerarse nocivos para el perfil exportador. Digo, el remanido y conocido derecho a las exportaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué espacio tiene uno para avanzar o no en esa materia en un contexto macroeconómico dado? Pero para no caer en ese espacio remanido y ya yéndose afuera o hacia los mercados de destino, uno empieza a encontrar distintas restricciones. En primer lugar, empieza a dialogar con otros jugadores de otros mercados que también tienen sus propios intereses, donde juegan otros jugadores y donde hay que empezar a entender cómo uno puede generar ese espacio. Y solo yendo para tomar como ejemplo a la biotecnología y el trabajo, por ejemplo, que de Cancillería se hace con Bioceres, es cómo uno empieza a incidir desde el mundo diplomático en dos aspectos fundamentales. Primero, en las autoridades fitosanitarias y en los marcos regulatorios o jurídicos de los países de destino. Cómo empieza a ayudar como Estado al sector privado en el acceso y en el ingreso a los mercados de destino. Cómo empieza a trabajar también para buscar esos socios estratégicos que empiecen a poder introducir el producto para luego transformarlo en un producto comercial. Cómo empieza a generar la presión, la vinculación y los procesos de lobby en los mercados de destino para que finalmente se apruebe el producto. Lo que ha hecho nuestra embajada en Brasil o lo que se hace con nuestra embajada en Sudáfrica, en China o en Rusia, ayudando en los distintos aspectos que tienen que ver con poder introducir estas nuevas tecnologías argentinas. Que no se trata únicamente de un diálogo entre nuestro país y el país receptor, se trata entre nuestro país, el país receptor y terceros países que también tienen intereses en esos mercados de destino. Entonces, uno encuentra oportunidades en materia de que hay mercados, que hay necesidades, que hay posibilidades y encuentra restricciones de carácter externa, que son otros jugadores con lobby y con interés en no introducir tecnología argentina. Y yo creo y encuentra grandes aliados en el sector privado argentino. Al menos la experiencia mía en el trato no solo con Bioceres, me refiero con el sector, con Ciara, con el sector de las frutas, con el sector, con CAFMA, digo, con diversos sectores, uno encuentra una gran disposición para avanzar. Ahora, creo yo que hay aspectos de carácter, si se quiere, tributarios que son difíciles de encarar, pero yo no los encuentro como los cruciales al momento de pensar esa inserción internacional argentina vinculada a productos de mayor valor, de nuevas tecnologías y demás. Creo que el gran desafío ahí es algo que todos conocemos, que es esta alianza virtuosa entre lo público y lo privado, que obviamente recién se manifestó claramente en lo que se expresaba con respecto al desarrollo del trigo HB4, pero creo que hay que agregar un factor más, que es cómo el sector público desde la gestión del Estado ayuda a un proceso de internacionalización y de introducción de la tecnología y de las empresas argentinas en el mundo. Y ahí me parece que tenemos un gran desafío. Cómo ayornamos la diplomacia a una diplomacia comercial agresiva y que entienda el negocio. Me parece que ese es un desafío fundamental que la Argentina tiene. Estamos acostumbrados a una diplomacia mucho más de carácter política que una diplomacia de carácter comercial. Y el desafío es trabajar juntos para acomodar esa diplomacia a los nuevos negocios, a la velocidad de los nuevos negocios y a las necesidades de los nuevos negocios. Y me parece que ese es un camino por el cual, al menos desde esta subsecretaría, queremos avanzar. En un diálogo constante con Bioceres, en buscar cómo juntamos a los entes regulatorios para poder tratar de armonizar marcos jurídicos que nos permitan introducir tecnología argentina ante, obviamente, lobbies e intereses de otros competidores. Entonces, me parece que esos son el gran desafío. Digo, hay restricciones, obviamente, de carácter impositivo y tributario que en el marco de los derechos de exportaciones, el gobierno, en un diálogo al menos que nosotros hemos tenido
con economía y con producción, tiende a buscar un proceso o un esquema progresivo de las retenciones, con una merma de las retenciones a medida que se agrega valor, y seguramente en el año próximo se va a avanzar a una disminución de los derechos de exportación, al menos en todo lo que son las economías regionales, que ya se vienen bajando, pero la intención es eliminarla. Obviamente, en los casos de la agricultura extensiva es más difícil por su peso específico en materia de recaudación, pero creo que eso, si bien impacta, no es el tema central cuando uno piensa la inserción internacional a futuro de la Argentina. Creo que la inserción internacional a futuro de la Argentina es cómo generamos estos procesos virtuosos de lograr posicionar e insertar la tecnología argentina de una manera inteligente en algunos lugares específicos del globo, que es donde nos va a permitir ser quienes seamos referentes en eso, y que luego sea el puntapié para generar un espacio de mercado para incrementar esas exportaciones. Y ahí el gran desafío tiene un conjunto grande de aristas. Obviamente, generar políticas públicas para incentivar y acelerar los procesos de innovación. Entiendo yo que la ley de economía del conocimiento va en ese camino. ¿Cómo generamos procesos de financiamiento más agresivos y adecuados a los procesos y a los riesgos que implican los procesos innovativos? Y creo que ahí hay un espacio enorme en la Argentina. Si uno mira cuáles son los instrumentos financieros de la Argentina, la verdad que son muy pocos y caros. Y creo que hay un gran desafío para trabajar en cómo uno genera nuevos instrumentos financieros que aceleren los procesos innovativos, inclusive teniendo presente el rol del Estado y los riesgos que debe asumir para acelerar y propiciar esos procesos. Y por supuesto, entiendo yo que hay un gran desafío de trabajar entre el sector público y el sector privado, dando por descontado que el sector científico-tecnológico está en el proceso de desarrollo de los nuevos productos, en esa estrategia de inserción internacional que tiene que ser muy tailor-made. Tenemos que poder sentarnos a entender por qué queremos ir a cada mercado y qué estamos buscando posicionarnos tanto como país como sector privado y negocios a generar, y tener una estrategia clara. Tenemos que primero lograr buscar incidir sobre los marcos regulatorios, tenemos que poder vincularnos con los espacios fitosanitarios y después ir avanzando en los espacios empresariales. Y ahí hay un gran desafío de esta Cancillería de adecuar toda esa estructura, que la verdad que la Cancillería tiene un músculo grande y fuerte en el exterior, 150 sedes en el mundo, con agregados comerciales, con agregados agrícolas, pero a mi modo de ver, con una fuerte necesidad de ayornarse a esta velocidad y a las nuevas necesidades de un mundo que, como bien se planteó recién, compite esencialmente en materia de conocimiento y en un proceso de ciclo de vida de producto muy veloz y cambiante, no solo en materia de producción agrícola, sino también cuando uno piensa en las nuevas tecnologías, la tecnología del espacio y otras que son las que se vienen a futuro. Hasta ahí creo yo que una buena descripción. Espero haber sido claro en mi expresión. Muchas gracias. Con David vamos a, digamos, a hacer preguntas y a tratar de reflejar preguntas que nos están haciendo. Mucha gente en el chat está haciendo preguntas, pero ya que acabas de hablar y está todavía calentito o tibio lo que acabas de decir, en general hay preguntas sobre si se están haciendo, si hay una agenda concreta de esto que decís que son los desafíos. Es decir, si hay una agenda de que esto está marchando, hay plataformas, hay actividades ya concretas sobre este tema, o son ideas tuyas o ideas del gobierno, pero no hay nada concreto. No, sí que lo hay. Nosotros hemos creado, una vez asumidos, un Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones. Básicamente un espacio institucional que lo creamos por resolución del ministro para darle marco institucional a un ámbito de diálogo con las cámaras sectoriales. Hay unas 360 cámaras que participan de 70 complejos productivos, en los cuales el año pasado discutimos, en el buen sentido de la palabra, y analizamos el contexto global para cada uno de esos complejos, trabajamos en definir mercados prioritarios y en definir acciones tanto de promoción como de negociaciones. Obviamente la pandemia nos llevó a que todo esto sea de forma virtual,
pero este año en agosto lo volvimos a hacer y tenemos un plan de promoción de exportaciones consensuado con estas 360 cámaras que lo vamos a dar a conocer y lo vamos a implementar el año próximo. Y también hemos dialogado con el universo de las cámaras y con el Ministerio de Agricultura y con el SENASA para priorizar negociaciones. Es decir, teníamos un universo muy grande, cerca de 560 negociaciones abiertas, y de las últimas que se ven abiertas, menos del 30 tenía comercio efectivo. Entonces, atendiendo a las capacidades del SENASA y de los tiempos, hicimos un trabajo de reducir y priorizar esas negociaciones. Hoy el número de negociaciones está rondando las 300, pero se hizo un análisis bien claro de por qué priorizar cada negociación en función de la potencialidad del comercio que existe. Entonces, hay plataforma, hay trabajo realizado y acción a futuro. Y obviamente el desafío que nosotros entendemos y dialogamos con las cámaras es sumar la mayor cantidad de empresas a estas acciones. Y obviamente esto no quita a que uno como funcionario y la Cancillería está a disposición para atender las necesidades de las empresas puntualmente, ¿no? Okay. Bueno, David, no me quiero hacer, tengo 1000 preguntas para hacer, pero te toca a vos. Bien, bien. Bueno, yo sigo con Jorge y nombró en su introducción al espacio sudamericano y a Brasil como pilares claves. Y hemos tenido recientemente muchas críticas, mucho ruido respecto al Mercosur en particular. ¿Cuál es tu visión al respecto? Si el Mercosur es un instrumento, si hay que potenciarlo, si hay que adaptarlo en ese sentido. Bueno, yo creo que el Mercosur es un instrumento fundamental de la inserción de la Argentina en el mundo. Creo que fue una de las grandes innovaciones de la política exterior argentina en toda su historia. Ahora, hay que ver más de cerca lo que es el Mercosur en términos de participación de los 4 integrantes originales. Brasil, él solo, es el 74% del Producto Bruto Regional. Luego, si se lo suma a la Argentina, entre los dos países es más del 90% del Producto Regional. Dicho de otra manera, ¿a dónde va el Mercosur? La respuesta a esta pregunta, que no es retórica, surge de los hechos. El Mercosur va allí donde vaya Brasil y la Argentina. Esto es la descripción de los hechos. Es un examen de la naturaleza de los hechos. Y lo que ha ocurrido ahora es que el gobierno brasileño ha decidido realizar una apertura sistemática de su economía por primera vez desde la década del 70 del siglo pasado. Brasil es el país más cerrado del mundo, según establecido por la Organización de Naciones Unidas. Lo que ha sucedido es que Brasil está a menos del 30% de sus posibilidades porque ha crecido esencialmente dentro de una economía cerrada, volcada hacia adentro, y donde el único actor significativo de esta economía cerrada, volcada hacia adentro, ha sido el Estado, que tiene por una notable incapacidad para invertir. El resultado es que en los últimos 5 años ha aparecido en el gobierno brasileño la decisión de revertir este atraso histórico. De ahí la apertura de la economía brasileña y una serie de medidas de orden interno destinadas a adquirir una competitividad que perdieron en la década del 70 del siglo pasado. Esto ya está en marcha. A esto se suma el hecho de que los otros 2 países fundadores, además de Brasil y de la Argentina, del Mercosur, que son Uruguay y Paraguay,
han decidido también participar de este proceso de apertura de la economía regional, que se manifiesta en la discusión que existe actualmente sobre el denominado arancel externo común del Mercosur. En otros términos, acá lo que está ocurriendo es que Brasil, que es la octava economía del mundo, el segundo productor mundial de agroalimentos, después de Estados Unidos y en los próximos 10 años el primero, ha decidido y ha comenzado un camino de apertura de su economía y de inserción en el sistema mundial, sobre todo en la búsqueda de la inversión de las cadenas de producción industriales que no ha tenido acceso en los últimos 20 años. Y esto es lo que hace que tengamos ahora una nueva situación que hace parte necesariamente, por la naturaleza de las cosas, también hace parte de la Argentina. Esta discusión que está en marcha ahora es la discusión de la época, que es la búsqueda de un protagonismo en esta economía globalizada, fundada en el conocimiento, en donde las ventajas comparativas, todas ellas, se cruzan sobre la base de la revolución del conocimiento. Brasil está en condiciones, lo acaba de demostrar una vez más con la aprobación del HB4 de la Argentina, de establecer un vínculo con la Argentina en la búsqueda de un sector de vanguardia en materia de conocimiento, sobre todo en lo que se refiere a la producción agroalimentaria. Hay un destino para un Mercosur agroalimentario basado en la extraordinaria capacidad de competitividad que tiene la producción agroalimentaria de la Argentina y de Brasil. Jorge, en este marco, ¿cómo ves el tema del acuerdo con la Unión Europea y todos los problemas ambientales que aparentemente obstaculizan eso? O sea, ¿cómo lo ves hacia adelante? Mira, el acuerdo Mercosur-Unión Europea fue aprobado porque el país de Europa que tuvo la decisión fundamental de acordar con el Mercosur fue Alemania, mientras que Francia, que es el núcleo del proteccionismo agrícola europeo, a través de la política agrícola común, desde la década del 60 del siglo pasado, que es lo que ha perjudicado fundamentalmente a la producción agroalimentaria de la Argentina y de Brasil, se opuso sistemáticamente a un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahí ha reaparecido una preocupación sobre el tema ambiental que está claramente vinculado no al hecho de que Brasil tenga una superior capacidad de producción de dióxido de carbono que los países europeos, que es exactamente lo contrario, sino que ha aparecido como instrumento de defensa de los intereses agrícolas proteccionistas, esencialmente de Europa, con epicentro en Francia. Ok. David, te toca a vos. Dale, voy con Pablo. Entiendo que bueno, la diversidad de mercados y productos es muy amplia, pero sí hay algún tipo de prioridades innumerables en esta charla, más allá de las 300 negociaciones abiertas, en términos de países, de productos, donde por ahí la Cancillería esté apuntando algunos cañones, por lo menos lo más relacionado a lo agropecuario. Yo sé que vos venís de Tucumán, tenés mucho conocimiento de muchas de las producciones que mencionamos antes. Eso, entender si hay algunos mercados particulares, algunos productos particulares donde en todo este proceso de charlas y de estudio han detectado mayor potencialidad. Sí, permíteme dos aclaraciones. Primero, es que nosotros hemos elaborado el año pasado y este año un informe que lo hicimos los 2 años sobre oportunidades del mercado global agroalimentario y uno sobre las oportunidades de manufacturas industriales. Que son 2 informes que no están hechos en base
a estadísticas, sino en base al diálogo de nuestros agregados comerciales con los actores económicos de los mercados de destino y además de entender las condiciones de acceso. Entonces, en esos dos informes, en primer lugar, detectamos oportunidades que obviamente están a disposición de quienes lo quieren. Ahora, en el marco del diálogo realizado en el Consejo Público-Privado, por supuesto que hemos priorizado mercados para cada uno de los complejos. Estoy pensando, los que me estoy recordando ahora, con el sector de la carne hablamos de Europa y de Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, con una estrategia de ir sobre carne de alto valor en reemplazo de la carne que hoy se vende y tratar de esa cuota de 20.000 toneladas completarla con high quality beef y no con carne de complementación. Con el sector frutícola estamos hablando de buscar esa diversificación con Medio Oriente, donde este año ya hicimos varias acciones y se han concretado acciones y queremos ir presencialmente, sobre todo Emiratos Árabes y Arabia, donde hay gran demanda de arándanos, de cerezas y también de cítricos dulces. Estamos trabajando con el sector avícola, que nos ha planteado también, obviamente, algún diálogo particular con el Reino Unido, que a la salida del Brexit necesitamos negociar con ellos el tema arancelario, pero también nos plantea Rusia y obviamente Asia como mercado de destino. En fin, a mí lo que me gustaría es poder hacerle llegar, tal vez a través de Gustavo, este trabajo con todos los complejos y la priorización de mercados, inclusive con las acciones que están previstos llevarse adelante, porque cuanto más empresas tengan interés en participar y más volumen haya, obviamente esto es mejor para todos los actores. Pero sí es importante transmitir que esta priorización de mercado no fue una priorización de mercado hecha de manera antojosa por la Cancillería, sino que fue, primero, un trabajo hecho en base a información y segundo, en un diálogo permanente con las distintas cámaras del sector privado. Excelente, gracias. Jorge, yo tengo una pregunta para vos. Bueno, tú lo has hablado del liderazgo global de Estados Unidos y China, que prácticamente monopolizan, digamos, el desarrollo en esta economía del conocimiento. Muchos amigos calificados ven a esto como un problema, como un conflicto que va a traer problemas para la humanidad. ¿Vos qué opinás de esto? Es decir, ¿acá hay oportunidades o hay riesgos de este mundo bipolar? Bueno, se trata de la historia. Por lo tanto, es una situación la que existe en el mundo intensamente conflictiva. Esto hay que darlo como punto de partida del análisis político. Oportunidades y riesgos, en un sentido estricto del punto de vista histórico, son lo mismo. No hay oportunidad sin riesgo. Y los mayores riesgos son los que revelan las principales oportunidades. Esta notable fusión entre riesgos y oportunidades es lo que hace que no cualquiera pueda ser un jefe de Estado o un hombre de Estado. Porque debe ser capaz de aguantar la incertidumbre, de tomar decisiones estratégicas con información insuficiente y hacerlo sobre la base de lo que estima que es lo necesario. Esto es la característica de un auténtico hombre de Estado. No es precisamente una característica que pueda reunir un simple y buen padre de familia. Buenísimo. David, ¿querés seguir vos? Dale, dale. Vuelvo con una cosita con Pablo. Habló de algunas características que debe tener la inserción internacional. No usaste la palabra inteligente, pero por ese lado iba en la introducción. Y para cruzarlo un poco con lo que charlábamos con Jorge recién, ya vos que estás más en la práctica del día a día en la Cancillería, ¿es posible estar
negociando, abriendo mercados en las distintas potencias sin necesariamente alinearse políticamente para un lado o para el otro a nivel general. Esa gimnasia se puede lograr en distintos grupos de poder a nivel internacional, o toda esa negociación está realmente muy atada a esos grandes giros que tiene el país en términos de política internacional. No sé si llego a expresarme bien con la pregunta. Sí, por supuesto. No, es totalmente factible. De hecho, la Argentina lleva adelante negociaciones de carácter de apertura de mercado con, obviamente, con Estados Unidos y con China, con ambas dos. Eh, y, y en ambos casos, yo te diría que cuando hablamos de bienes y de servicios, digamos, no estratégicos, no hay problema. El conflicto empieza cuando uno está hablando de lo que va a definir la competitividad futuro, ¿verdad? Cuando uno empieza a discutir si negocia con quién desarrolla el 5G o con quién va a desarrollar satélites, o a quién le compra un satélite geoestacionario para hacer observación de la Tierra. Digo, ahí me parece que empiezan los conflictos que tiene que ver con qué define la competitividad y con quién define aspectos geopolíticos y de gobernanza global a futuro, no en aspectos de apertura de mercados, diríamos, de bienes y servicios que se transaccionan en el mercado. Bien. Pablo, esta pregunta o comentario podés no responderlo y todos sabremos entender si decís que no lo vas a responder. Pero bueno, mucha gente escribe sobre las dificultades que hay para exportar, prohibición de exportaciones, la parte impositiva que ya mencionaste, y si en Cancillería, digamos, bueno, hay como un gran esfuerzo por un lado, pero muchas restricciones por otro lado. Si Cancillería tiene una posición sobre eso, no sé si a favor o en contra, pero sí de cómo manejarse con esa restricción, que entiendo que es un problema global de la economía argentina y que... Pero bueno, si tenés algún comentario sobre Sí, eso, por ¿no? supuesto. A ver, primero, yo creo que hay que mirar todo el cuadro, ¿sí? Y sí estamos totalmente de acuerdo en que hay dificultades en materia de exportación. Hay dificultades que tienen que ver con procesos globales como es la logística internacional y todos los problemas que han tenido que ver con la pandemia. Y luego hay restricciones definidas hacia el seno del gobierno, si se quiere. Yo creo que en materia de restricciones, diríamos, de no permitir exportaciones, básicamente estamos hablando de dos productos o dos sectores, ¿verdad? Lo que pasó con el maíz, lo que pasó con la carne. La postura de Cancillería y de mi persona en particular es que la Argentina no tiene que restringir ningún tipo de exportación. Debería comprometerse en buscar una mayor oferta más que restringir las exportaciones. Y obviamente, como todo gobierno, esa discusión se da hacia adentro, ¿verdad? Y se busca tratar de consensuar posiciones. Pero sin lugar a dudas, estando en una subsecretaría de promoción del comercio y la inversión, está claro que mi mirada es que hay que buscar incrementar las exportaciones. Y la de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales también la es, ¿no? Y por supuesto, eso implica entender toda la película. Digo, si nosotros nada más decimos, bueno, restringimos las exportaciones, la verdad que estamos mirando una pequeña fotito y no estamos mirando toda la película, ni estamos tratando de entender en dónde está la raíz del problema. Entonces, el punto es una discusión más de largo plazo, de entender la raíz del problema y de hacer políticas públicas que resuelvan el problema de raíz y no la cuestión circunstancial o coyuntural. Entonces, esa es la postura y la visión mía y de esta subsecretaría. ¿Voy yo? Bien, le iba a hacer una pregunta a Jorge, pero acá nombran algo en el chat que me pareció interesante en relación a la pregunta que le hice antes a Pablo sobre
la alineación general del país para un lado y para el otro. Y acá en el chat preguntan si las reacciones retaliatorias que hemos visto de China hacia Australia podrían darse eventualmente en un futuro para países como nosotros, que también varias cadenas están muy concentradas en China. Si así como existe esta gimnasia que comentaba Pablo, también se dan este tipo de acciones retaliatorias, especialmente por parte de China, Jorge. Mira, para dar una respuesta a tu pregunta, que es absolutamente central, lo que me gustaría señalar primero, ¿cuál es la relación que existe entre China y Estados Unidos? ¿Quién es el principal socio comercial de los Estados Unidos? China. ¿Cuál es el comercio bilateral más importante del mundo? El que existe entre Estados Unidos y la República Popular. En el momento más álgido de la Guerra Fría, en 1960, el comercio bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética era de 2.000 millones de dólares por año. Ahora, el comercio bilateral entre China y Estados Unidos también es de 2.000 millones de dólares, pero por día. El dato estratégico a tomar en cuenta es que este año, no en un futuro indistinto, este año, después de la pandemia, el comercio bilateral entre China y Estados Unidos supera a fin de año los 600.000 millones de dólares. Deja atrás el récord histórico de 2019. Han aumentado en el momento en que la competencia entre las dos superpotencias adquiere un carácter exacerbado, ha aumentado 35% el comercio bilateral entre Estados Unidos y China. Lo que están discutiendo entre las dos superpotencias es qué sucede con las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial, sobre todo con la inteligencia artificial. Lo que ha tomado por sorpresa a los Estados Unidos es que un país que descubrió el capitalismo hace solo 40 años, como es la República Popular China, ahora está en condiciones de disputar la primacía a la gran potencia innovadora de la historia del capitalismo que ha sido siempre los Estados Unidos, sobre todo en materia de inteligencia artificial. Entonces, fíjate vos lo que ha ocurrido con la licitación que ha habido en el último mes para establecer la 5G en Brasil. Todo lo que hace Brasil debe ser materia de estudio sistemático de parte de la Argentina, porque nos indica cuál es el campo de lo posible que el país tiene. Entonces, lo que ha sucedido con la 5G en Brasil es que el gobierno brasileño ha licitado por bandas, ha establecido 12 bandas. Una de esas bandas, la primera, es lo que han denominado un sistema circular de carácter gubernamental para las telecomunicaciones con 5G, a la cual no ha sido invitada Huawei. Huawei, al mismo tiempo, ya sea en forma independiente o como integrante de un consorcio, porque está presente en Brasil hace más de 30 años, se apresta a ganar o ha ganado en prácticamente las 12 bandas siguientes.
Entonces acá el asunto es, Brasil y los Estados Unidos tienen una relación particular, como sucedió en otro momento en la época del Barón de Río Branco. Ahora lo que han establecido, claramente de acuerdo con los Estados Unidos y también con la República Popular China, es resolver el problema de Huawei en la licitación del 5G en los términos que lo han hecho. En otros términos, acá no hay guerra fría de ningún tipo. Acá no hay que elegir entre dos potencias que se dividen el mundo. Esa es una metáfora literaria absolutamente anacrónica. Acá lo que hay que ver es qué es lo que está en juego en el mundo de hoy. El pensamiento estratégico es un esfuerzo sistemático de simplificación que se concentra en establecer qué es lo esencial de la época. Y una vez que ha establecido qué es lo esencial de la época, por ejemplo, en el momento actual, el conocimiento de avanzada de la cuarta revolución industrial, lo que hace es distinguir entre lo esencial y lo accesorio y despreocuparse de todo lo accesorio y concentrarse en lo esencial. Clarísimo. David, yo no me animo a seguir hablando después de esto último que escuché. Ni siquiera preguntar. ¿Vos? Acá la cortamos, me parece. Me parece que la cortamos acá. Bueno, Jorge, un gran gusto. Pablo, yo sabía que el reemplazo el suplente era mejor que el titular. Y Jorge siempre lúcido, siempre iluminando. Y bueno, con esto damos por terminada nuestra primer sesión de debate sobre política agropecuaria en sociedad con FADA. No sé si querés decir algo y vayan a cenar. Yo agradecerles a los dos invitados, a vos, Gustavo, y a todos los que nos han dedicado esta hora y media para estar escuchándonos. Hasta luego. Gracias Buenas por la noches. invitación. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, un gusto.